Hola hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí poderles saludar en este día 1 de noviembre del 2020. Hoy en nuestro culto general de las 9 de la mañana, reitero la bienvenida no solamente para las personas que por primera vez nos sintonizan, sino que la segunda, la tercera y hasta una cuarta vez. Sean bienvenidos a nuestro culto general. Hermanos, quiero que me acompañen en una pequeña lectura de la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, sin duda tenemos a un Dios, a un Padre que conoce a sus hijos. No es un Dios al que le podemos exigir, es un Dios que en su momento conoce las necesidades de sus hijos, y Él tiene el momento oportuno para llegar a nuestras vidas. Lo importante es que siempre nosotros debemos de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, en medio de los cantos, en medio de los himnos, que nuestro corazón se alegre en cada momento. Les voy a pedir que me acompañen en una oración para dar inicio a nuestro culto. Señor Dios Padre, te damos las gracias por este día, que nos permites abrir los ojos y respirar un nuevo día. Por tu voluntad estamos hoy, Señor, para alabarte y glorificarte, darte todas las gracias a ti, Señor, por un día más. Y hoy venimos delante de ti poner un poquito más de corazón delante de este culto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y asimismo, hermanos, tomemos nuestro himnario, celebremos su gloria, para poder cantar himnos a nuestro Señor. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Himno 280. Bellas palabras de vida.
unas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye sordos de voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición,
ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Hermanos, pasamos a la parte informativa de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Les informamos que ya inició nuevamente el proyecto Tamal con el fin de recaudar fondos para la construcción del templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves, con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al teléfono 9828-4209 con la hermana Claudina. Les repito, hermanos, el proyecto Tamal 9828-4209 con la hermana Claudina. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural con el número 0270 1010 000 461. Repito, Ban Rural 0270 1010 000 461. BAC 743 973 411. BAC 743 973 411. También Banco Atlántida 014 72 025 74 10. Banco Atlántida 014 72 025 74 10. Y asimismo pedirles que puedan confirmar su donación a la administración al número 9594 4357 con el hermano Guillermo Zamora. Repito, hermanos, 9594 4357 Guillermo Zamora. El próximo anuncio es para invitarlos a nuestro culto mensual de caballeros este sábado 7 de noviembre a las 6 de la tarde con el tema Camino a Emaús. No se lo pierda e invite a otros a ser parte del culto. También los invitamos al último evento de damas del 2020. Será el día sábado 21 de noviembre a las 6 de la tarde. La exposición de la palabra la proporcionará la hermana Rosy de Valdera, que es parte de la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana, con el tema
la verdad que nos hace libres. Será un momento de gran edificación para todos los hermanos de nuestra congregación. Aproveche la oportunidad de servir a Dios invitando a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros, ya sean de trabajo o de estudio. No se lo pierdan, hermanos. También, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica, banca o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de Banco Occidente número 11 401 015 776 6. Repito, hermanos, Banco Occidente 11 401 015 776 6. Dios le bendiga. Por este medio, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia le extiende una cordial invitación para colaborar en nuestra venta de garaje y carpa de salud 2020, con el propósito de recaudar fondos para continuar la construcción de nuestro templo. Se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde en nuestro terreno ubicado en el kilómetro 5 carretera Valle de Ángeles. Querido hermano, si tiene algún objeto nuevo que nunca usará o usado que ya no utiliza, que esté en buen estado, le pedimos que nos apoye donándolo a esta actividad. ¿Qué puede donar? Ropa y zapatos de mujer, de hombre y de niño, de todas las tallas, limpios y en buen estado. Carteras y accesorios de mujer, juguetes, muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, herramientas y ferretería, alimentos no perecederos, equipaje, maletines, mochilas, libros, materiales y útiles escolares, música e instrumentos musicales, dispositivos electrónicos, llantas y accesorios automotrices. Para entregar sus donativos, comuníquese con el hermano Hugo Rivera. Puede hacerlo vía llamada telefónica o por WhatsApp. A los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Le repito los celulares 31 55 72 91 o 94 55 94 84. Él le dará toda la información que usted necesite. También informamos que tendremos servicios médicos totalmente gratis en nuestra carpa de la salud. Tenemos requisitos fundamentales para este evento. Número 1. Portar su mascarilla y su desinfectante. Número 2. Mantener el distanciamiento social. Y número 3. Respetar las instrucciones que se le den al momento del evento. Esperamos su colaboración, recordándoles que la palabra de Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Eso está en 2 Corintios 9:7. Que Dios les bendiga. Hermanos, ahora quiero que me acompañen a hacer una oración por las ofrendas. Gracias Dios Padre te damos por la oportunidad que nos das de poder ofrendar también, Señor, devolver un poquito de lo mucho que tú nos has dado, que nos has permitido vivir, Señor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús ponemos estas ofrendas, Señor. Y también, Señor, te pedimos por los trabajos de hermanos que quizás no tienen en estos momentos, que tú proveas alimento en casa de ellos, Padre, que no falte alimento y que también haya trabajo. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Y asimismo los dejo con nuestro himnario, celebremos su gloria. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo.
Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Ahora, hermanos, abramos nuestro corazón, nuestros oídos, para escuchar la palabra de Dios con la voz de nuestro hermano Ángel Ortega. Que la palabra de Dios sea edificante para nuestros corazones. Muy buenos días, hermanas y hermanos, amigos que nos escuchan. Yo soy Ángel Antonio Ortega, miembro de la Iglesia Comunidad de Gracia, y tengo el privilegio de hacer una corta meditación este día, y lo vamos a hacer acerca o alrededor de la persona del Señor Jesucristo. En ocasiones anteriores ya me ha tocado meditar acerca del Señor Jesucristo, y en esta ocasión yo lo he intitulado que es una segunda parte, pero de la persona del Señor Jesucristo se puede hacer durante todo un año, pasar predicando acerca de la persona del Señor Jesucristo, y el tema no se agota. Así es que les voy a pedir encarecidamente de que tengamos lista la Biblia para poder ir conmigo leyendo los versículos y las citas bíblicas que vamos a necesitar. Decía que en la ocasión anterior me quedé por un poquito entrando acerca de la preparación de los 12 apóstoles que acompañaron al Señor Jesucristo. Vamos a retomar una pequeña parte de eso que ya fue dicho, y vamos a seguir ahondando. Como les repito, es apasionante, pero apasionante de verdad. Cuando uno lee, cuando uno medita acerca de el Señor Jesucristo, y da una especie de tristeza de ver lo majestuoso que nos ofrece el Señor y la respuesta que le da el ser humano a esos ofrecimientos del Señor Jesucristo, a esa conducta, a esa visión, a ese amor, a esa gracia y misericordia del Señor.
Así que vamos a comenzar por ahí. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesucristo rehusó ser coronado rey, porque el pueblo judío creyó que algunos, no todos, que él era el futuro rey de Israel y que iba a sacar de las penalidades al pueblo judío. No, las expectativas de los judíos no eran las correctas. El Señor Jesucristo, ya vamos a ver cómo en el transcurso del tiempo fueron chocando esas ideas de lo que hacía cuando comenzó el Señor Jesucristo su ministerio y lo que esperaba el pueblo de Israel. Decía que rehusó en determinado momento el Señor Jesucristo ser coronado rey. Y entonces varios de sus admiradores, de todos los que lo seguían, incluso iban ahí algunos de los discípulos que ya habían recibido entrenamiento, que ya conocían algunas cosas elementales, se echaban atrás, ya no le seguían. Por ejemplo, el libro de Juan, capítulo 6, versículo 26, dice así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, todos recordamos esos episodios de las multitudes que lo seguían, otros que le aparecían como en el camino, adelante, por donde va, lo seguían y querían andar detrás de él, pero el Señor Jesucristo, que conoce nuestro corazón, sabía que la mayoría no le seguían por lo que realmente, lo que esencialmente era el Señor, sino por lo que les daba de comer. Por eso no buscaban, no lo buscaban y no lo seguían algunos por la parte espiritual, sino por lo material. Desde entonces muchos, pero muchos de sus discípulos volvieron atrás, o diríamos nosotros, se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor Jesucristo se retiró, siempre rodeado de los 12, se retiró de las multitudes. De alguna manera él se separó y siempre iba rodeado de los 12 que él había escogido. Y se separó al territorio pagano del norte cuando vio que mucha, buena parte de la gente que lo seguía no lo hacían con sinceridad. Se retiró a esa zona, de la zona de Tiro, de Sidón y de Cesarea de Filipo. Toda la región esta era una población hundida de paganos, cargada de gente indolente. Pero aún así no pudo escaparse el Señor Jesús de la gran multitud que lo seguía. Era una gran masa de hombres que lo seguían. Cuando hizo en privado la pregunta a los discípulos que dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro estuvo presto y confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le respondió Pedro. Más adelante vamos a retomar en esta corta meditación este mismo pasaje para explicar otros aspectos de la actividad del ministerio del Señor Jesucristo y cómo Pedro siempre con ese ímpetu que tenía salía adelante y cómo el Señor le iluminó la respuesta que iba a dar en esta pregunta que les hizo el Señor Jesucristo. Fijémonos bien que
esta pregunta está formulada en plural, no iba en directo a una sola persona. A todos vosotros, dice el Señor. Dije que lo vamos a retomar más adelante este pasaje, pero ahorita, con base en esta revelación, el Señor Jesucristo dio la primera de 3 predicciones de su aparente, diríamos, su aparente derrota a cumplirse en Jerusalén y a la vez de la victoria siguiente. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31, dice así la palabra: y comenzó a enseñarles a los discípulos que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta autorrevelación, diríamos, que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos, culminó, es decir, llegó a un final de la transfiguración del Señor ante el grupo de los 3 más íntimos que Él los llamó aparte, que son, ¿cómo se llama?, muy conocidos, Jacobo, Pedro y Juan. Hay muchas discrepancias incluso con aquellos que no están de acuerdo y tergiversan el título que se le da al Señor Jesucristo como Señor, y ya vamos a ver más adelante también por qué fue que yo me incliné más por este tema, porque es tan apasionante, tan interesante, y como toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, desde Génesis hasta terminar en Apocalipsis, el tema principal, el personaje, podríamos decir, principal, es el Señor Jesucristo. Entonces, decía que esta autorrevelación que hizo el Señor Jesucristo en este momento a sus discípulos culminó con la transfiguración ante el grupo de los 3 más íntimos, decía, ¿verdad? Esto lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Pero 6 días después, oiga bien, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Qué interesante que hubiera ido uno de nosotros ahí. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro, siempre Pedro, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque Pedro no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados todos al estar presenciando la transfiguración, el cambio de todo, incluso hasta del ambiente que les rodeaba en ese momento. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Incluso hay una secta religiosa
que toma este versículo como para justificar las posiciones que ellos tienen, tergiversando totalmente el ministerio del Señor Jesucristo. Y se llama así, creo, la secta esta, Jesús Solo. Incluso hay iglesia con ese nombre. Pues bien, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía ellos, los discípulos, no comprendían muchas cosas que hasta ahí el Señor Jesucristo les había enseñado, a veces con parábolas, a veces con especies de conferencia, con enseñanzas de todo tipo, en diferentes formas y en diferentes lugares, al aire libre o dentro de la sinagoga. El Señor Jesucristo, bueno, Él es Dios y tiene conocimiento de todo. El Señor no desconoce nada, por lo tanto, tenía una capacidad extraordinaria, el Señor tiene, y la demostró en ese tiempo, una capacidad extraordinaria de utilizar elementos didácticos como no haber otros para la enseñanza. Y la voz del cielo reconoció una vez más la obediencia del Salvador, del Señor, diciendo, este es mi Hijo. Era Dios que hablaba. El amado de Dios, a él oíd, decía, mi Hijo amado. Una vez que los 12 discípulos comprendieron mejor quién era su maestro, hasta ahí decía que no comprendían muchas cosas. Pero una vez que se fueron puliendo, que fueron entendiendo algunas cosas, el Señor intensificó aún más la preparación, no solo con algunos ejemplos, sino con métodos didácticos únicos, especiales. Y lo que hacía pues que por muy duro que fuera el que estuviera escuchando, entendía lo que el Señor Jesucristo quería dar a conocer. El Señor decía, intensificó la preparación que les daba para ser luego miembros fundadores de una nueva comunidad, de un nuevo, preparación nueva a la gente que le seguía y a la gente donde el Señor Jesucristo iba a predicar, porque el Señor Jesucristo, desde que inició su ministerio aquí en la tierra, no descansó, fue continuo el enseñar, el activar, el movimiento que hacía era continuo, no era como nosotros que descansamos, dormimos más de la cuenta a veces. El Señor Jesucristo trabajaba hasta de noche. Por medio de parábolas, todos conocemos que las parábolas son abundantes en la Biblia y son un instrumento muy útil que el Señor Jesucristo, es un instrumento didáctico que el Señor Jesucristo lo utilizó muchísimo. Pero también el Señor entraba a veces en algunas controversias, pero lo hacía a propósito, no para dañar a nadie ni para fines egoístas, sino para enseñar mejor. Y estas enseñanzas eran directas y más que todo el continuo ejemplo personal que él daba como un maestro, sin duda que calaba no solamente en los discípulos y en la gente que pretendía seguirlo, sinceramente, sino
en los que no lo seguían, porque se comentaba de la presencia de un hombre que tenía una gran sabiduría, y eso fue llegando a oídos de las autoridades y un montón de gente que no lo pasaban, diríamos nosotros en el argot popular ahora, también querían ver a la persona del Señor Jesucristo e iban tras él para conocerlo, para verlo, a ver si era cierto que era un maestro, no un maestro, sino el maestro. El Señor Jesucristo es el maestro, no es un maestro. Les aclaró la naturaleza del reino. El Señor Jesucristo les explicó en qué consistía todo su papel que iba a desempeñar durante estuviera aquí en la tierra y todo lo que tenía preparado para su segunda venida. Además, el papel del Hijo del Hombre, o sea, de Él, y las cualidades que Dios busca en los seguidores de Jesús. Hoy en día conocemos casi a plenitud todas las exigencias que la Biblia establece, los parámetros que Dios nos ha dado, que ha revelado a través de su Santa Escritura, como requisitos para ser hijos de Dios, para ser seguidores de Jesús. Y no es que sea difícil, sino que en el hombre hay un orgullo espantoso que le impide visualizar, que le impide entender, que le impide tomar la decisión de seguir a Cristo, no por panes, no por cosas materiales, sino porque Él es el único que salva al pecador. Él ofrece la salvación y vida eterna. A esas alturas del activar, del movimiento, del ministerio del Señor Jesucristo, había ya una hostilidad creciente contra el Señor. Ya hasta los saduceos, que algunos dicen que los saduceos, aparte de los judaizantes, eran menos agresivos, pero parece que no era así. La oposición de los gobernantes y maestros religiosos de los judíos crecía y crecía rápidamente, y como ellos estaban en el poder sirviendo al Imperio Romano, hacían uso de todos los recursos con los que cuentan los gobernantes, y se interesaban por seguirle los pasos al Señor Jesucristo, porque la presencia del Señor era una presencia crítica, era como una espina que tocaba lo más sensible en ellos, de su falsedad y de la necesidad de que se transformaran. Los religiosos, decía, de los judíos, incluso se unían más fácilmente para oponerse con más rapidez a las actividades del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, como quien dice, lo perseguían y estaban alrededor de la casa. Yo me imagino como quien dice, para esperar su salida o sacarlo de la casa donde él había sido invitado. Ellos buscaban atraparle de cualquier manera, buscaban la forma, el momento oportuno para caerle y prenderlo. Y así, según ellos, contrarrestaban la influencia que ejercía el Señor Jesucristo en la población, sobre las masas, sobre la muchedumbre, y entregarlo, imagínese usted, a las autoridades romanas.
y al caer en manos de las autoridades romanas era para ejecutarlo, para matarlo. El libro de Mateo, en el capítulo 19, versículos del 1 al 3, les voy a pedir que lean conmigo, saquen la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 3, dice la palabra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí, sanó a los enfermos, a vista y paciencia de todos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Imagínense qué pregunta tan inoportuna. Leímos en Mateo capítulo 19 versículos del 1 al 3. Pero fíjese bien, ni las advertencias que el Señor dirigía a sus enemigos, ni su doctrina, ni las explicaciones que impartía, que predicaba en las sinagogas, en las calles o en lugares donde descansaban, me imagino, con miras a cambiar la actitud de ellos, ni la resurrección de Lázaro, que fue muy sonado ese milagro por lo que implicaba en ese momento, ni las muchas obras maravillosas del Señor Jesús lograron convencerlos de su error, a los fariseos, a los escribas, a todo el equipo que formaba el Sanedrín. Por el contrario, ese odio que sentían contra el Señor crecía aún más. La mayoría de los escribas, de los fariseos y de los saduceos prefirieron sacrificar la vida de Jesús y no aguantarlo más en su medio. La presencia crítica del Señor era, como lo dije antes, una espina, un estorbo para los propósitos de ellos. Y no querían entender, estaban cegados, no querían entender lo que el Señor, porque el Señor luchó enormemente por hacerlos entender en sus prédicas, en las sinagogas. Incluso hubo momentos que ellos se dieron cuenta que el Señor Jesucristo iba a estar en la sinagoga tal día, tales horas, y estaban presentes ahí para escucharlo, para ver si ellos podían hacer un espacio o crear condiciones como para caerle encima, para capturarlo. Les pido que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 11, el libro de Juan, capítulo 11, versículos 46 al 53. No, es el capítulo 11, versículos 46 al 53. Dice la palabra: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Al 53 vamos a leer. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Imagínense qué crueldad, y hasta ahí pues no querían entender las explicaciones, las enseñanzas en toda forma que el Señor Jesucristo hacía. Les daba ejemplo con su conducta, les daba ejemplo con sus obras y les daba ejemplo con sus enseñanzas que eran para hacerlos cambiar. Después de entrar la semana final en Jerusalén, cuando entró como Mesías a la ciudad de Jerusalén, era vitoreado por multitudes. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10. Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 10, dice la palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Algunos describen que eran multitudes los que seguían al Señor Jesucristo, y la Biblia lo confirma. El Señor Jesucristo expulsó del templo a los cambistas y traficantes de animales que eran sacrificiales y habían convertido prácticamente en un mercado a la iglesia, a las sinagogas, en señal de su autoridad mesiánica. No lo hacía por otra cosa, impulsado por un momento de ira, no. El Señor Jesucristo, aparte de que le ofendía ver que habían convertido su casa, la casa de Dios, en un mercado, le causaba, me imagino, un poco de cólera. Enseñando en el templo durante los días siguientes, enfocó el significado de su muerte y de su resurrección. Se refirió al futuro triste del templo y de la ciudad santa de Jerusalén, y mencionó algunas señales de su propio regreso en majestad y en gloria, en otras palabras, de su segunda venida. En el libro de Marcos, todo el capítulo 13 tiene esa cita, no la vamos a leer, pero es un capítulo recomendable para formarse con claridad la idea. En la víspera de su pasión, el Señor Jesucristo celebró la cena pascual con sus discípulos. Después de lavarles los pies, eso lo encontramos en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17,
Y después de anunciar veladamente que Judas sería el traidor, instituyó la cena del Señor, en Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25, e instruyó a sus discípulos, le dio todas las instrucciones a los discípulos que estaban presentes y a los futuros discípulos. Luego el grupo se trasladó a Getsemaní y tras una lucha agónica en oración, el Salvador, nuestro Señor Jesús, se entregó sin reservas a la voluntad de su Padre. Entonces prácticamente se dejó arrestar voluntariamente, sufrió el maltrato que todos conocemos ya, la condena injusta ante las cortes, tanto religiosa como política, y por último recibir la crucifixión. Este sufrimiento vicario culminó en la cruz del Calvario, cuando al cabo de 3 horas de tinieblas el Señor Jesucristo gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Marcos capítulo 15, versículo 34. Pero porque su muerte era, como decir, un dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y el sacrificio del Cordero por excelencia. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo pudo encomendarse victoriosamente al Padre, sabiendo que su obra terrenal o aquí en la tierra había terminado. Lucas capítulo 23, versículo 46 nos dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí hay que hacer una serie de observaciones también, no observaciones, sino explicaciones. Se dice que cuando vieron que el Señor Jesucristo había dicho estas palabras, que escucharon los que estaban presentes, los mirones que diríamos nosotros, se corrió la noticia por todo el pueblo y los fariseos, algunos comenzaron a celebrar, otros todavía callados, pero la mayoría se sintieron felices, como quien dice: hasta aquí llegó nuestro martirio, le quitamos la vida a este hombre que molestaba demasiado. Y vean lo que ocurrió con la resurrección. De su sepultura, de su resurrección y ascensión, ya conocemos los detalles más importantes. Los datos de esta vida única en la historia, que no habrá otra como la vida del Señor Jesucristo, incomparable e irrepetible, se utilizaron en la proclamación inicial con miras a la evangelización. En este proceso, lo puramente histórico fue debidamente interpretado. Por ejemplo, en el evangelio que Pablo aprendió después de su conversión, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 7, hay una frase, entre otras: Cristo murió. Esa frase, Cristo murió, es una descripción histórica, mientras las frases siguientes: por nuestros pecados, por ejemplo, ¿verdad?, conforme a las Escrituras, otra frase, son interpretaciones teológicas de aquel dato histórico que no se repetirá más. Esa frase, Cristo murió, ese sería
el dato histórico. La interpretación de los apóstoles, la interpretación apostólica acerca de la persona del Señor Jesucristo, tiene como quien dice, es como decir en vilo, o sea, conserva a la gente en una tensión fructífera, por cierto. Dos aspectos complementarios de toda la personalidad del Señor Jesucristo, y son acerca de su vida, de su humanidad y acerca de su deidad. Jesucristo como hombre. Los evangelios, bueno, el tiempo no nos va a alcanzar hasta hablar acerca de el Señor Jesucristo. Es Dios encarnado y es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Los evangelios no contemplan el aspecto exterior del Señor Jesucristo. No hay duda que fue muy, pero muy impresionante su personalidad. Sufrió hambre, sed, cansancio, etc. El Señor Jesucristo siempre respondía con una voluntad férrea a las exigencias de su ministerio. Todo, absolutamente todo en favor de los necesitados. Así es que nosotros tenemos a nuestro alcance el entender a cabalidad el mensaje del Señor Jesucristo y trasladarlo a aquellos que no lo han entendido y que no se quieren doblegar todavía ante la presencia de un Dios todopoderoso que quiere salvar a esta humanidad para que no se pierda. El Señor nos bendiga a todos. Ahora, hermanos, los voy a dejar con nuestro hermano Dani Raudales para que nos dirija en nuestra Santa Cena. Muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Dani Raudales. Vamos a proceder en este momento de comunión de la Santa Cena del Señor. Le invito a que vaya preparando los elementos ahí donde usted se encuentra y los tenga a su mano. Un pedacito de pan molde o galleta y un vasito de agua. Pero antes vamos a meditar cuál es el propósito de que los creyentes conmemoramos la Santa Cena. En primer lugar, es una ordenanza para todo creyente, para hacernos un autoexamen de conciencia para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor Jesucristo, y asimismo buscar hacer su voluntad como su iglesia sin mancha ni arruga. También, para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia ante el inminente arrebatamiento de este mundo perdido. Nos recuerda y asimismo nos permite anunciar que el Señor Jesucristo constituyó su iglesia, no nosotros a nosotros mismos, y que le pertenecemos a Él y hemos sido comprados por su sangre, y por ende somos beneficiarios de las bendiciones del nuevo pacto. Y por último, que el Señor Jesucristo está vivo y regresará. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Recordemos que es una celebración que no debe de tomarse a la ligera, sino con discernimiento. Es decir, por hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, que hayan nacido de nuevo, por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, los que han recibido las aguas del bautismo, dando testimonio de su nueva vida en Cristo. No es apropiado para niños pequeños que aún no tienen discernimiento de esta celebración. Amado hermano, previo a tomar la Santa Cena, quiero invitarle a escuchemos el himno número 42, Reina Dios, de nuestro himnario Celebremos su Gloria, con nuestro hermano Wilmer Gallardo.
A continuación, entonaremos el himno número 42, titulado Reina Dios. La palabra del Señor en el libro de Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que dice, tu Dios reina. Entonemos al Señor. Hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención. Ahora le invito a inclinar su rostro y en reverencia vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que tus misericordias infinitas sean siempre sobre nuestras vidas. Queremos dedicar este momento solemne. Ayúdanos a escudriñar sus corazones y a traernos a memoria aquellas ofensas que hemos cometido con los demás. Permítenos perdonar y aceptar el perdón para estar limpios.
que cada vez que hagamos este acto de celebración, nos recuerda tu muerte, resurrección y vida eterna para nosotros, como iglesia, la cual tú compraste con tu sangre preciosa, y la has puesto como columna y baluarte de la verdad. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y dedicamos este tiempo a ti. Amén y amén. Con nuestros elementos listos, vamos a proceder. Acompáñenme a la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 23 al 25. Nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Continuando con la lectura. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Tomemos el agua. Asimismo, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a finalizar este momento con una oración. Te agradecemos, Señor, porque tú has permitido este momento. Te dedicamos este acto para tu gloria y para tu honra. Nos afirmamos en tu gracia y misericordia para que nuestra fe en ti crezca cada día más y más. Ayúdanos a seguir perseverando en tu palabra, siendo luz en medio de las tinieblas, para que otros sean alcanzados con el mensaje de la salvación que solo en ti se encuentra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Hermanos, los quiero invitar a escuchar una porción de la palabra de Dios a través de la Escuela Bíblica Infantil EBI, con nuestra hermana de la clase de abejitas, la niña Valeria Isabel Muñoz, con la maestra Mónica Hernández. El versículo que nos trae es Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y grande seré. Tu nombre será bendición. Génesis 12:2. Hermanos, ha llegado el momento de despedir nuestro culto, siempre recordándoles que invite a su amigo, su compañero, familiares, vecinos, a que escuchen los mensajes a través de las redes sociales e invitándolos en cada momento para que la palabra de Dios entre en sus corazones. Gracias y que Dios les bendiga.